Bienvenidos a Liberalia del día de hoy, en estas semanas de COVID-19, que suena tan feo ese nombre, atrayéndoles a ustedes nuevos temas para reflexionar, para debatir, discutir, conversar, aprovechando además que muchos están en jornadas de teletrabajo, algunos, otros en mera cuarentena, y que podemos aprovechar para tocar muchos temas que normalmente no se tocan. Hoy no vamos a tocar un tema necesariamente relacionado o directo con el COVID, pero que sí tiene algún ligamen, y es casualmente, vamos a hablar un poquito de historia del... En estos días se ha hablado mucho del sistema sanitario, del sistema de salubridad costarricense, algunos con algún marcado de interés ideológico, obviamente, que no siempre, nunca faltan, ¿verdad? Y aquí pareciera en Costa Rica que hay una tendencia a creer que las cosas surgieron por generación espontánea o por un Big Bang. Y realmente, entonces me pareció que era muy interesante que tocáramos el tema de cuáles son las bases, en específico de nuestro sistema de salud en Costa Rica históricamente, pero quise ampliarlo a que habláramos también sobre infraestructura y sobre educación, y vamos a hablar de infraestructura, educación y salud durante la etapa de liberal en Costa Rica. Y para eso invité a mi gran amigo y colaborador frecuente de todas mis aventuras comunicativas y divulgativas, el arquitecto, historiador de la ciudad, Andrés Fernández Ramírez, quien está hoy con nosotros, sacándonos un espacito entre sus clases virtuales que está dando en estos días. Bienvenido, Andrés, ¿cómo estás? Bien, Eduardo, un gusto saludarte, un gusto saludar a la gente que comparte con vos este espacio siempre y siempre para servirte. Ahí estamos. Andrés, como mencionaba ahora en la introducción, ahora que estamos con esta situación de crisis en la que estamos preparándonos realmente, porque en realidad no hemos tenido el embate total de la epidemia, de la pandemia, perdón, sino que estamos preparándonos a esos picos que pueden llegar. El día de ayer estábamos en 201 casos, 200 casos más o menos, pero en realidad la Caja Costarricense del Seguro Social, a través de sus hospitales, está atendiendo apenas a 6 personas. Lo que significa que no es mayor desplome hasta el momento, obviamente. Pero tenemos ejemplos terribles en España, una sanidad pública considerada entre las 10 mejores del mundo, colapsada completamente, con entre ayer y hoy 700 muertos y ya más de 56,000 personas, por ejemplo, contagiadas. Y en el caso de Italia, otra sanidad pública también bastante sólida, que ha sido bastante golpeada. Pero aquí en Costa Rica se ha querido decir, Andrés, por ejemplo, que la sanidad pública y todo el tema de salud pública es algo que tiene su origen única y exclusivamente en la creación de la Caja en 1942, ¿correcto? 1941. Y que antes de eso no había nada, y que antes de eso sencillamente el Estado pasaba del tema sanitario. Hay otros que más bien frente a esta posición dicen no, la Caja en realidad se universalizó hasta 1961, completamente en 1971, y que entonces es más bien un producto de la socialdemocracia quien la extendió Yo creo que todas esas cosas no dejan de ser ciertas, pero parten de olvidar de dónde surgió eso. Y eso es una de las cosas que quisiera hablar con vos el día de hoy. Bueno. Eran los gobiernos liberales, que estamos hablando, digamos, desde nuestra independencia hasta 1941, con la creación de la Caja. ¿Hubo algún tipo de preocupación de los gobiernos de esa época por la salud? Bueno, vamos, primero me parece que quisiera puntualizar dos cosas, Edward. La primera tiene que ver con los casos de España e Italia. Sí, sistemas de salud pública muy consolidados, pero diga, todo hay que decirlo, pueblos que se comportaron increíblemente irresponsable. Fueron muy irresponsables muchos españoles, muchos italianos, y lo vimos a través de 15 días de noticias internacionales, yo por lo menos, como seguramente vos, por diversos canales.
para que no digan que es que veo lo que CNN, porque solo lo que CNN pasa. No, 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 no. Pero vamos, eso por un lado. Me parece que, y este es el segundo punto, no necesariamente en esos lugares se actuó a tiempo o no se siguieron del todo algunas recomendaciones, las primeras, las más básicas. Luego se vino el vendaval. En Costa Rica me parece que hay que reconocerle a las autoridades que se comportaron bastante bien. Eso me parece que hay que reconocerlo, que aquí como allá hay gente que parece que el caso español o el caso italiano no le significa absolutamente nada y quieren seguir en el jolgorio y no se puede. Me parece que las medidas excepcionales que se están tomando, bueno, son necesarias. Hay que velar, sí, y no solo nosotros como liberales, todos los costarricenses, porque no pasen más allá ni se conviertan en una cuestión permanente. Hay que reconocerle a la caja su trabajo, pero aquí hay un factor esencial y con esto entro a lo que querés que comentemos de primera entrada. El otro papel esencial lo está jugando el Ministerio de Salud. Y digo que esa es la puerta para entrar al tema porque aquí no existía un Ministerio de Salud, lo crearon los liberales porque era un viceministerio, es decir, una vicesecretaría de gobernación y ante la insistencia del primer salubrista costarricense, un liberal, que venía del anarquismo, porque muchos liberales vinieron del anarquismo, porque la idea de la libertad es lo que nos alimenta a muchos. Vos sabés que yo soy medio anarco, toda la vida lo he sido. Por la insistencia del doctor Solón Núñez es que se crea esa vicesecretaría y después se crea la secretaría, que queda a cargo suyo durante muchos años, por cierto. Pero ya antes, desde muy antes, el Estado liberal se había preocupado por la salud de la gente. Y es que tenemos que tener claro una cosa, que esos que llevan agua aprovechan en estos momentos de crisis y en cada momento que pueden para llevar agua a sus molinos no quieren. Y es que el liberalismo se basa en una cosa. El liberalismo se basa en el individualismo. Y para que el individuo produzca y genere riqueza, tiene que estar sano. Y entre más letrado sea, más alfabetizado esté, pues más produce también. Y entre más infraestructura tenga a su disposición, pues más rápido puede poner su producto en el mercado. Y creo que con eso introducimos los tres temas: educación, salud e infraestructura en el Estado liberal costarricense. Fueron esenciales. Por eso una de las grandes críticas que hicieron los pseudo socialdemócratas, vos sabés que yo insisto en que no son socialdemócratas los estatistas costarricenses, desde los años 40 ya en el Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, los protoestatistas, era que eran gobiernos de puentes y carreteras. ¿Cómo no? ¿Cómo no iban a ser de puentes y carreteras si la infraestructura es la que facilita que del campo te trasladen a la ciudad más rápido en caso de una emergencia sanitaria, por ejemplo? Y así por el estilo. No, las preocupaciones del Estado liberal empiezan incluso en el periodo de lo que yo denomino la coyuntura de la independencia, desde 1921 a 1948. Ahora vos nos compartirás el caso de Braulio Carrillo que acabas de encontrar en esa retroviadera en la que vos pasás, magnífica por cierto. Pero, por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios, el de Cartago, desaparece. Eso que quede claro. Pero el Hospital San Juan de Dios, que está hoy vivito y coleando, es creación de don Juanito Mora, es decir, de un cafetalero, de un capitalista, de alguien que producía y que ponía a producir a los demás. La preocupación por la salubridad pública en el Estado liberal fue desde antes de la desde la independencia ya una de las primeras preocupaciones. Sí hay que puntualizar una cosa: la más importante preocupación de ellos era la educación, porque se partía como buenos ilustrados de que no hay libertad sin educación. Bueno, que eso es también otra de las cosas que se ha olvidado y ahora vamos a volver al tema de la educación, pero para claro. un poco el tema de la salud, yo creo que es importante a las personas que les interese profundizar sobre el tema. Hay estudios muy interesantes, hay historiadores de la Universidad de Costa Rica que se han dedicado al tema de la salud, Steven Palmer entre ellos, Ana Paulina Malavasi,
este muchacho Viales, Viales Hurtado. Ronnie Viales. Ajá, Ronnie Viales. Ronnie tiene un estudio muy interesante que además indica, siempre se ha pensado que, por ejemplo, los gobiernos liberales tuvieron poca inversión en los temas de salud y educación, y Ronnie Viales, con datos muy específicos, ha demostrado que fueron gobiernos que se preocuparon, o sea, que destinaron ingentes cantidades de recursos a la educación y la salud. Y hay un libro muy especial que yo recomiendo, que lo he estado leyendo, que es el libro de Ana María Botey, Los orígenes del estado de bienestar en Costa Rica, 1850-1940, un exquisito y maravilloso estudio. Bueno, ahí está, es exactamente, Los orígenes del estado de bienestar en Costa Rica. Libro magnífico, sencillamente magnífico. Es un magnífico libro, súper bien documentado, parte de una tesis doctoral de ella como historiadora, que ya era una historiadora consolidada y que... Muy consolidada, claro. Y sacó este doctorado hace pocos años, en el 2013, perdón, y ese fue su tesis de graduación y la convirtió en un libro que me parece además espectacular y lo recomiendo para quien quiera de verdad enterarse de dónde viene. Pero nada, ojalá en Semana Santa, porque es gordito. 800 páginas, y me lo he leído, es como el libro gordo de Petete, hay que ponerle, pero es un libro apasionante realmente, vos que has estado leyéndolo también. Exacto, y quería mencionar que los liberales aportaron muchas cosas. Vos mencionaste que el Ministerio de Salud es la creación, pero casualmente el Ministerio de Salud a su vez es la culminación de una serie... la culminación de un proceso anterior. Exacto, de un proceso. Igual que la caja, es otra culminación. Son clímax, ambos. Exactamente. Entonces, por ejemplo, y para solo mencionar algunos, tenemos que ya, digamos, desde los primeros gobiernos de nuestro, desde los gobiernos de nuestro primer jefe de Estado, don Juan Mora Fernández, un educador, por cierto, comerciante también, que se estudiaba en Guatemala. Ajá, que se preocupó muchísimo por el tema de la salud. Por ejemplo, en su gobierno se dio la creación del Lazareto, que ¿sí? Era el lugar donde confinaban a los leprosos, porque la lepra era casualmente una epidemia no controlada y venían brotes constantemente. El San Juan de Dios, perdón, como vos lo mencionaste, que ya lo habíamos hablado en otro programa, que lo crea es, una vez más, digamos, quien lo pone en decreto es José María Castro Madrid, pero él nunca terminaba de concluir lo que ponía en decreto y alguien más se lo pasaba, ¿verdad? Alguien más lo hacía, sí. Pero bueno, qué dicha que hubo esa continuidad. No, exacto, eso indica una buena cosa. Sí. José María Castro Madrid en 1845 impulsa la creación del San Juan de Dios, pero no es hasta que Juanito Mora Porras lo crea, lo construye, ¿verdad? Pero había otra figura, Andrés, que a mí me parece sumamente interesante, que esta es de origen colonial, y es la figura del protomedicato. El protomedicato, esencial. El protomedicato que la creó la corona española y que era como un consejo consultivo en temas de salud, que tuvo su vigencia en la colonia. En Costa Rica no hubo protomedicato, nosotros dependíamos del protomedicato que se creó tardíamente en la colonia a mediados del siglo XVIII y que se crearon dos en la región, que fue uno en Guatemala y otro en León. Nosotros obviamente dependíamos del de León. Dependíamos del de León. La razón de que estuviera en León era muy lógica. Ahí había una facultad donde se enseñaba medicina. Y entonces en la Universidad de San Ramón Nonato, ¿verdad? Y la San Carlos Borromeo en Guatemala, que también tenía otro protomedicato. Pero entonces hay otra figura muy interesante que a mí me parece que es la base también de nuestro sistema, y son los famosos médicos de pueblo. Esenciales. Que son esenciales. Los médicos de pueblo se crean desde 1845, dependientes de las municipalidades. Ve qué interesante. Y esto a mí me parece que es crucial porque es una forma de territorialización de la gestión de la salud. Desde luego. Me parece muy visionaria. Interesantísimo, porque además, yo que como vos somos de pueblo, desde pueblos como Santana y Escazú, sabemos lo que significaba la figura del médico de pueblo. Claro. Porque además esa regionalización de la que hablas vos no es como hoy, ¿verdad? Que cada gobierno que entra va a regionalizar la cultura. No, es que había un médico en el pueblo y todo el mundo lo conocía.
porque claro, vivía en el pueblo y él conocía a la gente del pueblo y sabía lo que padecían. y que Era muy tenía, interesante, con las limitaciones del caso y todo lo que vos querás. exactamente, y que tenía además la función de atender a los pobres. Y aquí viene otra parte de esta visión social del Ah, liberalismo que no se menciona, y es que, por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios, para que la gente sepa, no era un hospital para la gente rica. Es más, socialmente era mal visto para que un rico fuera al Hospital San Juan de Dios. no, no, ellos no iban, se trataban en la casa. Si tenías, Y ellos, claro, ajá, claro, ellos no fueron al Hospital San Juan de Dios hasta que crearon las pensiones. las famosas pensiones Las Llorente, famosas pensiones, la pensión Echandi, la pensión esto, la pensión el otro, la que Llorente, era donde me iban a atender y yo pagaba para que me atendieran a mí especialmente, que era un pero no modelo era el salón general. y era un modelo interesante mixto, donde de alguna manera se sacaban recursos, eh, Interesantísimo, porque al rico se le cobraba como rico y al pobre no se le cobraba. pero por una tonta democratización se eliminaron las pensiones, creyendo que eso más bien era como clasista, y creo que se pudo haber explorado una medicina mixta, público-privada, interesante a través de eso. Pero nada más, Andrés, para nada más cerrar la idea con los médicos de pueblo. Los médicos de pueblo primero dependen de las municipalidades, posteriormente pasan a depender del Estado, propiamente como hacia 1867, se toma la decisión que porque tenían problemas de que no todas las municipalidades podían costearlos. Y después, ya para 1890 se institucionalizan de una manera mucho más sólida y vienen a ser la base de lo que posteriormente fueron a ser las unidades sanitarias. Sí, eso te iba a decir. Ese es el origen de la unidad sanitaria. Ese es el origen de la Porque, unidad sanitaria. claro, porque el médico de pueblo llevaba un control de su gente. En Exacto. libretitas, según me contaba mi papá en Escazú. Por ejemplo, hubo algunos que se convirtieron casi que en figuras míticas. El doctor Pupo, de origen colombiano, en Escazú fue prácticamente un mito, ¿no? O sea, tipo que incluso le decía a la gente, usted no, yo lo curo, usted se muere como 20 años le doy, y se moría a los 20 años. Cosas de ese tipo que se vuelven folclore. Y lo cuento como anécdota, Eduardo, perdón, porque quiere decir que llegaron muy profundo al alma del pueblo, Claro. que calaron muy profundo en las comunidades. En Escazú también fue médico de pueblo el doctor Figueres, Ajá. recién llegado, el papá de don Pepe fue recién llegado, fue médico de pueblo en Escazú. Que aquí hay un dato interesante, hasta donde yo sé, incluso don Tomás Guardia más de una vez fue a los puertos, al puerto, a Punta Arenas, porque le decían, en tal barco viene un médico, y se iba el presidente de la República o mandaba a alguno de sus ministros a que le pidiera que se quedara. Sí, Mire, claro. quédese en Costa Rica, porque no habían. Exacto. Y hay otra preocupación muy importante que ya se da en la segunda etapa del liberalismo, que es mucho más positivista, más Claro, que es la preocupación por la ciencia. sí, que Y ya eso, son que son lo que Iván Molina, el historiador, denomina muy bien, a mi juicio, los higienistas. que son los higienistas, sí, que lo menciona también Florencia, la Quesada, Florencia Quesada, la historiadora, en su libro sobre San José, la modernización entre cafetales. la modernización entre cafetales, que casualmente estudia el periodo entre 1880 y 1930 y señala muy claramente que uno de los intereses más fuertes de todos esos liberales de esa época fue casualmente el de la salud, el de ser una sociedad higiénica, y que tuvo mucho que ver también con la construcción de los alcantarillados de agua, Claro, de los acueductos. claro, esa obra la inicia no en balde don Cleto, Uh -huh. que son dos del Olimpo, hay dos que eran obsesionados, digamos casi que enfermos por curar al pueblo. Eran del doctor Carlos Durán y don Cleto González Víquez. Claro. Esos vivían obsesionados con la salud de la gente. Y bueno, en el periodo muy corto de 6 meses, que lo hemos comentado, es increíble todo lo que se hizo en el gobierno de Carlos Durán, él como presidente y Ricardo Jiménez como único ministro de todas las carteras. Increíble. 1889. Pero 89-90. Se Ajá. impulsa mucho
la educación, pero a don Cleto, sobre todo en el primer gobierno, es el que le va a tocar echar a andar ya las grandes reformas infraestructurales que culminan con un alcantarillado, que es lo que, por cierto, la gente llama los túneles. Los túneles. Los túneles de San José, los túneles de Cartago, los túneles de Alajuela, los túneles de Heredia. Yo quisiera que la gente me entienda, y ya vos me has escuchado, que no hay túneles, son alcantarillados, son sistemas de alcantarillado, son para jalar detritos, entiéndase mierda, no para meter gente. Eso es, ese sistema es impresionante. Es el modelo londinense, desde luego, a una escala muy reducida, ¿verdad? Una de las cosas interesantes que también he encontrado es que, por ejemplo, bueno, la famosa revolución bacteriológica de Koch en Alemania y en Europa, que se daba para 1775, por ahí, que descubre casualmente las bacterias, ¿verdad? Y descubre muchas de las epidemias, hablando de epidemias y pandemias, no eran que se daba por los efluvios y las miasmas, como creían. Las famosas miasmas. Hay que explicarle a la gente que eran, ¿verdad? Aguas estancadas. Y que eso generaba vapores, que era airborne, ¿verdad? O sea, se respiraban las miasmas y uno se enfermaba. Exacto. Esa era la creencia, ¿verdad? Fue una creencia de que las miasmas eran lo que te enfermaba. Y ve que interesante que para 1880 en Costa Rica el Estado funda el primer laboratorio químico y biológico. Sí, increíble. 5 años después de la revolución bacteriológica y de todo el tema de la microbiología y todo esto, y ya acá teníamos y después otra cosa que me impresionó es que para mí, en los gobiernos de Rafael Iglesias y José Joaquín Rodríguez, en la década del 90, por ejemplo, Andrés, ya teníamos un laboratorio de calidad de los alimentos. Entonces, impresionante. Andrés, aquí es donde yo digo, ignorar, o sea, casi que pretender que el tema de salud es un tema nada más que tiene que ver con el modelo socialdemócrata, con eso, me parece impresionante, o sea, que realmente a veces lo hacen por ignorancia porque no se conoce y otras por sencillamente mala fe. Ambas condenables. Ambas condenables, porque la ignorancia se quita investigando antes de abrir la boca, para no decir hocico, porque eso no es boca, la boca es humana y el humano usa el cerebro. Y usar el cerebro, investigar implica usar el cerebro, investigar, indagar, constatar, verificar y luego decir, armar el discurso. Por lo tanto, eso es abrir el hocico, no la boca. Y es condenable hacerlo por ignorancia, pero hacerlo por cuestiones ideológicas es mala fe. Exacto. Y eso evidencia otra cosa, otro vicio moral en la sociedad. Son malas personas, porque mentirle a los costarricenses sobre su historia es ser una mala persona. Claro. Ahí sí que tengo que meter una cuestión moral, perdón. Andrés, es ser una mala persona. Ya que hemos cubierto la parte de salud, hay las otras dos áreas que quisiera que tocáramos, son la de infraestructura y educación. Educación es impresionantemente grande y me gustaría que hicieras una reflexión sobre la preocupación por la educación, porque creo que eso, perdona, y antes de que pasemos a la educación, quiero hacer un cierre con el tema de la salud. Yo creo, Andrés, que el sistema tenemos ha sido una construcción conjunta de todos los costarricenses a lo largo de la historia y de todas las aceras ideológicas, porque los liberales pusieron los cimientos, los socialcristianos junto con los comunistas y la iglesia ahí levantaron algo y hicieron la institución que fue la caja, y posteriormente los socialdemócratas profundizaron y extendieron el sistema. Exacto. Entonces, hacerse dueño del sistema de salud por una perspectiva ideológica me parece muy mezquino. Por eso te digo que es mala fe y que son malas. Eduardo, no sé si me escuchan, se me acaba de pegar todo. Yo también quiero hacer un cierre con el tema en la cuestión infraestructural. Okay. Dale cuando estén. Bien, sí, yo también quisiera hacer un cierre en ese sentido en dos vías.
Uno, lo que tiene que ver, Eduardo, con la preocupación de los líderes liberales desde la década de 1840 y 50 por crear una escuela de medicina en Costa Rica. Eso es sumamente importante y nuevamente viene a reforzar la hipótesis que aquí estamos manejando vos y yo y compartiendo con tu público en el sentido de la preocupación del liberalismo por la salud pública. No se logró. Bueno, es que Costa Rica era muy pobre, montar una facultad de medicina no es así nomás, pero se intentó y se intentó varias veces. Uno. Dos, la infraestructura. La infraestructura hospitalaria en Costa Rica antes de la Caja Costarricense del Seguro Social es verdaderamente impresionante. Tenemos un hospital en cada cabecera de provincia antes de la existencia de la Caja. Pero no solo eso. Ya cuando se crean más adelante las unidades sanitarias, vamos, hay algunas unidades sanitarias que se para el sol a verlas. Les recomiendo a la gente solamente dos. Vaya a ver la unidad sanitaria de Tres Ríos y vaya a ver la unidad sanitaria de Santo Domingo de Heredia, que son obras de arquitectura moderna, es decir, de la arquitectura que en ese momento era lo más contemporáneo que se estaba dando en el mundo, hechas aquí en Costa Rica en dos pueblitos rurales, insisto. Solo esas dos voy a mencionar. Santo Domingo de Heredia y Tres Ríos. Vayan, véanlas. Siguen siendo hoy, a mi juicio, como historiador y crítico de la arquitectura, verdaderas joyas de la arquitectura moderna. Bueno, eso es el Estado liberal preocupándose y comprometiéndose con la salud pública. Para no hablar de la nueva infraestructura que se le hizo al Hospital San Juan de Dios, donde, por ejemplo, se hace entre el montón de infraestructura de la que se dota el San Juan de Dios, de la que podemos hablar en otro momento, pero aquí solo quiero mencionar dos cosas. Uno, la escuela de medicina, que nuevamente no se logra montar, pero sí se logra hacer la escuela de enfermería. Esto, para que la gente se ubique, es de la Puerta de Médicos del San Juan de Dios, frente a la Plaza Carrillo, Parque de la Merced, como le dicen aquí en Costa Rica, hacia el sur. 200 metros hacia el sur, ahí está, es un edificio art deco magnífico, fue la escuela de enfermería durante décadas. Y lo otro es, ya a finales de los 30, en el gobierno de León Cortés, este edificio anterior que digo es del 34, el gran edificio de lo que hoy es el Hospital Calderón Guardia, me refiero al viejo, al de estilo barco, que está pintado de naranja. Ese edificio es el fue diseñado como el primer hospital materno infantil de Costa Rica. Se iba a llamar la Casa de la Madre y el Niño. Ahora, 39 se termina en el 40, en el 41 se crea la Caja, como tantas otras cosas en Costa Rica, y eso hay que señalarlo, sin infraestructura y casi sin presupuesto se crea la Caja, y entonces lo que iba a ser el Hospital Materno Infantil pasa a ser el policlínico de la Caja, es decir, el primer hospital de la Caja. Es decir, que la Caja tuvo un edificio de hospital nuevo porque se lo había construido el liberalismo. Claro. Y eso que... Andrés, y muy justamente hoy me parece que se llame Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia. Claro, y sin dejar de mencionar que también tuvimos muy avant la lettre un hospital psiquiátrico también. Y no solo avant la lettre, sino además de una calidad considerada excepcional en el mundo. Para no hablar después del sanatorio Kit, que después se vino a llamar Sanatorio Durán, ¿verdad? Que fueron dos instituciones insignes y que eran ropita de dominguear de Costa Rica a nivel mundial. Teníamos un psiquiátrico modelo y teníamos un antituberculoso modelo. Salud de la época liberal, también todo. Salud de la época liberal, no estaba la Caja, no existía la Caja. E incluso, más liberal aún, ahora que me lo recordás, que salió en uno de mis libros, creo que en el segundo de Crónicas, lo recordarás, del doctor Carlos Durán, dice, bueno, muy lindo el proyecto de poner a los locos en esa maravilla palacio, pero ¿y la plata? Entonces aprovechemos, muy liberal, el vicio tico de estar jugando lotería y hagamos una lotería nacional del hospicio de locos, como se llamaba originalmente. Entonces, con el vicio de todos, financiamos la locura de unos cuantos. Qué interesante. Eso se llama un modelo de gestión liberal.
de la salud pública, Y precisamente. otra cosa que, para que muchos se sorprendan, para que vean que aquí la salud no surgió ni del 41 en adelante, ni del 48 en adelante, está también que cuando tuvimos una epidemia de las famosas drogas heroicas, que fue a finales de los años 20, 28, tuvimos 29. 28-29, tuvimos un problema grave de adictos a la heroína y a la cocaína, sí, para que sepan que nuestros bisabuelos y abuelos también, Se también pasaban de consumían, la raya también. se pasaban de la raya, exactamente. El Hospital San Juan de Dios tuvo el primer pabellón de tratamiento toxicológico de toda América Latina. Magnífico, Eduardo. Y como lo hemos hablado en otras ocasiones, vos y yo, no, reprimir, no, muy liberal. Vamos a ver qué hace. Reprimir a los farmacéuticos que venden perico y otras drogas heroicas, ¿ok? Pero a esta gente, tratarla médicamente. Claro, Esto es una enfermedad. Vea qué interesante. Reprimir, sí, al que la vende, pero al otro hay que tratarlo. exacto. Wow. Wow, o sea, yo creo que si Estados Unidos hubiera tomar este ejemplo, yo creo que la guerra contra las drogas ya lo hubiéramos ganado. Exactamente. Andrés, pasemos a la educación. Yo creo que la educación es de lo que más se conoce un poco, ¿verdad? De la influencia liberal, pero siendo además un tema tan amplio, me gustaría que dieras algunas puntualizaciones sobre la preocupación educativa que tuvieron nuestros ancestros liberales y sobre lo innovadores que fueron en algunas áreas y lo importante que se convierte la educación unida a la salud como pilares de un pueblo que ellos querían ver progresar. Y aquí Claro. quiero hablar del tema progresar y la palabra progresar en específico, porque a veces se hace una crítica primero a nosotros. Yo que soy secretario general del Partido Liberal Progresista, hay gente que nos dice, qué tontos que son, cómo pusieron liberal con progresista juntos. Y Somos eso, progresistas. exacto. Orden y progreso es la consigna liberal en todo el mundo y Costa Rica no fue la excepción. Sin orden no hay progreso y el progreso es el fin último del liberalismo. El liberalismo quiere seres humanos mejores, más productivos y por ello, y gracias a ello, más libres, porque la sociedad entre más rica es más libre y para eso se necesita progreso. Somos progresistas. Exacto, y entre más educada y más con mejor salud. Vamos a la educación. ¿Qué podías puntualizar como una visión general de la educación como preocupación de los liberales? Bueno, que ya incluso antes del liberalismo, en el sentido estricto, desde el protoliberalismo, que es la ilustración, la educación es un elemento base. Y aquí quiero referir dos cosas. Una, a una obra, la ilustración en el Reino de Guatemala, una obra bellísima, pequeña, de Educa, la editorial centroamericana, del doctor Carlos Meléndez, de gratísima memoria y enorme y gratitud eterna para la memoria de don Carlos Meléndez, para que es un libro pequeño, de manera que el lector se pueda dar una idea de cómo andaba la cosa de Guatemala a Costa Rica, en términos de qué es la ilustración y por qué la llamo. Perdón. ¿Por qué la llamo protoliberalismo? De los ideales ilustrados, la educación es uno. Y precisamente en Costa Rica se vio muy bien, antes incluso, o más bien, en la atmósfera que crea la Constitución de Cádiz. Sí. Bueno, precisamente hablando de ese tema, tenemos que recordar que los protoliberales, como suelo denominar yo a los ilustrados, ya tenían preocupaciones en ese sentido. Y quisiera compartir con el público, bueno, más bien en dos sentidos, jugar en dos sentidos. Uno, recomendarles una obra, La Ilustración en el Reino de Guatemala, de Educa, la editorial centroamericana, del doctor Carlos Meléndez, de gratísima memoria, que es una obra donde contextualiza la ilustración, es decir, lo que insisto en denominar el protoliberalismo, es decir, cuando van a entrar las ideas liberales, entran primero como en la forma de ideas ilustradas, humanistas, herederas claramente de la Revolución Francesa. Uno. Dos, en Costa Rica es precisamente a la luz de esas ideas ilustradas que en San José, de donde han nacido la mayoría de las cosas en Costa Rica, todo hay que decirlo, porque San José es la ciudad liberal, y eso es importantísimo, es la cuna del republicanismo y del liberalismo costarricense.
en el marco ilustrado que crean la Constitución de Cádiz, recordemos que se crea en 1814, nada más y nada menos, ¿verdad? 7 años antes de la independencia, la Casa de Enseñanza de Santo Tomás. Es decir, que ya los patriarcas josefinos, aquellos que habían sido mineros, tabacaleros, y que ya tenían lo que Marx hubiera denominado un capitalito ahí de acumulación primitiva, y estaban empezando a hacer, y luego iban a ser los grandes cafetaleros, crean la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, que es una escuelita de primeras letras con la clara intención de educar a los hijos de la élite, pero que una vez montada y traído el bachiller Rafael Francisco Cejo y financiada ya, ellos dicen claramente, bueno, y si ya está montada, si ya está el maestro, si ya están los hijos ahí, ¿por qué no abrirla? Y es interesantísimo, nuevamente vuelvo al continuum en la historia de Costa Rica. Es un gesto que solo en Costa Rica se consigue. En Centroamérica jamás hubieran abierto una escuela de élite al populacho, a los viles pobres. Y en Costa Rica sí fue. Exacto. Y fue una escuela de origen privado inicialmente, que posteriormente asume la municipalidad. Asume luego, sí. La municipalidad. Y bueno, tenemos a nuestro primer jefe de Estado, que era un educador, casualmente, y comerciante. La combinación es muy interesante, el comercio y la educación, Sí. muy liberal el asunto también. Perdona, después lo vamos a ver con don Mauro, banquero y educador. Bueno, el autor de la gran reforma educativa de 1886, creo que es, ¿verdad? 85-86. 85-86, banquero, o sea, de esos banqueros malotes, ¿verdad? Que aquí malo, toda la cosa. Pero bueno, la preocupación educativa fue muy grande y desde nuestros primeros gobernantes, y mencionando a Juan Mora Fernández, voy a mencionar paralelamente otra cuestión que no necesariamente tiene que ver con la educación, pero sí, y es su preocupación porque tuviéramos periódicos, porque tuviéramos... Eso es la educación informal. Es que cuando hablamos de educación, solo hablamos a veces en Costa Rica, sobre todo de la educación formal, escolarizada, pero está la educación informal. Crear periódicos y después crear museos, crear un teatro nacional, todo eso también es educación, ¿verdad? Claro, y bueno, a lo largo del siglo XIX, cualquiera que lea nuestra historia en la multiplicidad de libros que hay, de obra que hay sobre el tema, va a encontrar que siempre una de las grandes preocupaciones de nuestros ancestros liberales fue la educación. Eran muy obsesivos con ese tema. Muy obsesivos, y había casi que una competencia entre los pueblos, porque recordemos que las escuelas después de la independencia, ¿verdad? Vos mismo lo has señalado muy bien, eran municipales, que fue el gran pleito con la reforma de don Mauro, después ahora como vamos a comentar. Pero sí, había una competencia, había un orgullo en los pueblos, ¿verdad? Porque se nos graduaron 10 chiquitos de 6º grado, ¿verdad? Carajo, era una cosa muy importante. Muy hermoso tener el edificito escolar en las mejores condiciones, era un orgullo, ¿verdad? Que los maestros vivieran bien, etcétera. Era una atmósfera de progreso, precisamente. Andrés, y toda esa preocupación inicial de que se da durante la formación del Estado desde 1821 con la independencia, la permanencia en la federación y hasta que culmina con la creación de la República propiamente en 1848, la educación siempre estaba metido ahí en el medio, pero hay un hito muy importante que se da durante el 1868, creo que es en el gobierno de don Jesús Jiménez, que fue la decisión que se tomó importante en ese momento y contextualizarla un poco de lo que se estaba dando en el mundo también. Claro, bueno, tiene que ver con la nueva constitución, ¿verdad? Porque en esa etapa republicana, por cierto, nos parecíamos a los franceses. Cada 15 días había una nueva constitución, ¿verdad? Les daba esa necesidad. No, cuando en el 69 se crea la educación pública, gratuita, costeada por pública, gratuita, obligatoria y costeada por el Estado.
¿verdad? Ese es don Jesús. Y que no es redundante lo de gratuita y costeada por el Estado. Es que el Estado pagaba a los maestros, ¿verdad? El Estado pagaba a los maestros y las municipalidades ponían los locales escolares, ¿verdad? Y todo lo que el servicio, entiéndase, todo lo que era la limpieza y todo eso. No lo tengo muy claro, por cierto, no quiero ser contundente, pero entiendo que en algunos pueblos incluso había casa para el maestro. O sea, el que venía a dar clases ya tenía su casita asegurada para su familia y toda la cosa. Es sumamente importante lo que se logra en ese momento con don Jesús Jiménez. Ya voy a relacionarlo con otra cosa en términos internacionales, pero para contextualizarlo en términos nacionales, es interesante cómo don Jesús Jiménez, mediante su ministro Figueroa, es el que saca a los militares del poder. Ve qué interesante. ¿Por qué? Porque no ha terminado de sacar a los militares del poder, es decir, a los que venían gobernando desde el golpe de Juanito Mora, entiéndase Blanco y Salazar, los saca del poder sin armas, de una manera bastante autoritaria. Don Jesús era médico y era un hombre muy culto y muy católico, pero era muy liberal y muy buenas maneras, pero era muy firme el viejo, era terrible. Y a través de su ministro Figueroa, sacan a los militares del poder. No los han terminado de sacar cuando decretan que la educación va para todo el pueblo. Eso es impresionante, pero es más impresionante cuando se ve en el marco de la historia internacional, y aquí vamos a esa contextualización global, es que eso es 1869 y la ley similar en Inglaterra no es hasta 1870. Es decir, que una vez más Costa Rica se adelanta a una medida tomada por un país desarrollado, en este caso el más industrial y el más desarrollado del planeta en ese momento, que es Inglaterra en términos de educación común. Eso es verdaderamente sorprendente. Pero nada, para no hablar de un Braulio Carrillo planteando en los años 30 que a la mujer hay que educarle. Don Braulio lo tenía. Y se me fue mencionar también otro aporte de don Braulio impresionante en el tema de salud, que lo voy a mencionar ahora. Por favor, que te dije que lo tenías que hablar. Exacto, que es que don Braulio Carrillo, casi 40 o 50 años antes que von Bismarck en Alemania creara el Seguro Social, que porque es en Alemania donde se crea la primera estructura de un seguro social, Braulio Carrillo crea un mini seguro social para una obra específica que es avanzadísimo para la época, que es la construcción de la carretera Matina, es decir, la salida del Valle Central hacia el Limón, con un camino de carretas cuya función iba a ser comercial, poder facilitar el comercio. Y como los trabajadores se veían expuestos a enfermedades tropicales, fiebre amarilla, paludismo y todo ese tipo de cosas que se daban por el clima, don Braulio crea un modelo en donde el Estado aporta unos hospitales, el empresario que está trabajando por contrato con el Estado, la carretera, hace un aporte económico y el trabajador también hace un aporte económico en lo que se conoce como una cuestión tripartita, que es la base del seguro, y crean un seguro de salud y de riesgos profesionales. Riesgos laborales. Riesgos laborales, porque los trabajadores, si caían enfermos, eran tratados en estos hospitales y se les seguía cubriendo el salario completo, con la única obligación de que cuando se curaran volvieran a trabajar a la obra de esta de Matina. Esto es impresionante, lo investigó un médico, está documentado, no se siguió y bueno, o sea, pero fue un modelo, vean la visión de un hombre como don Braulio, de pensar ya en su momento, 40 años antes de la creación del seguro, en un modelo tripartita de seguro social. Eso es impresionante. Es impresionante. Es impresionante que eso se dé en el marco, nuevamente, del liberalismo. Y un liberalismo económico, ¿verdad? En busca de una mejor condición de los productores para enriquecer la producción general. Eso se llama progreso, nuevamente. Volviendo al... Sí. Pasemos saltemos de la educación, de la gran propuesta y, bueno, puesta en práctica de la educación pública obligatoria
gratuita y costeada por el Estado de don Jesús Jiménez, saltemos unos 20 años más adelante, con la llegada de estos nuevos liberales, que siguen siendo liberales también, pero unos Claro. liberales con otro matiz, un poquito más positivista, ajá, más positivista y más doctrinal. y más doctrinal, que son... Más doctrinal. Todavía don Jesús Figueroa y otros todavía son ilustrados, son grandes ilustrados. Digamos que su liberalismo todavía no es químicamente puro, comillas, ¿verdad? Sino que son herederos de la ilustración, todavía son ilustrados. Pero vienen ya los liberales de la generación del Olimpo, que esos recordemos que tienen como maestros a grandes pensadores liberales que estaban en Costa Rica, particularmente Montúfar y Zambrana, ¿verdad? El doctor Zambrana, que son personajes indispensables porque en el caso, por ejemplo, y en el San Luis Gonzaga, los Fernández Ferraz, empezando por el mayor de ellos. Que recordemos que eran krausistas y recordemos y contémosle a la gente que el krausismo es una forma de liberalismo en España, con la particularidad de que está enfocado en la educación. El krausismo lo que quiere es hacer del hombre un ser libre. Entonces, imagínense, para que vean ustedes, por ejemplo, Cleto González Víquez, Ricardo Jiménez, Rafael Iglesias, Pérez Celedón y toda la gran playa de que después va a eclosionar verdaderamente estelar su accionar político en el Olimpo, son discípulos en la adolescencia, que era una infancia, porque entraban a los 12, 11 años a los colegios, de los Fernández Ferraz, y caen en la universidad en manos de Zambrana, de Montúfar y de gente de esa categoría. Entonces, ya era gente con un ideario muy claro. Basta leer el texto magnífico, como todo lo de él, de nuestro gran liberal, don Ricardo Jiménez, Mi liberalismo, y le queda a uno clarísimo que ya era gente que tenía una conciencia de lo que era ser liberal, de lo que pensaban y cómo llevarlo adelante. Entonces, esa generación es la que va a crear la que va a impulsar la gran reforma educativa de los años 85-86, con uno de sus miembros generacionales que es ligeramente mayor que ellos, de formación más positivista, más inglesa, ellos eran más de formación francesa, que es don Mauro Fernández, precisamente. Y don Mauro hace la gran reforma educativa, que además viene a moldear también, porque recordemos que el Estado costarricense se está moldeando en ese momento, y la creación de una conciencia colectiva de país, ellos la terminan de moldear ahí, ¿verdad? La terminan de moldear, porque ya venía... Sí, ya venía muy adelantada, ya venía muy avanzada. Claro, pero ellos, o sea, y esa es una época impresionante de creación científica, artística, de infraestructura, de todo tipo, porque... Institucional. Institucional, porque se crea el Museo Nacional, Biblioteca Nacional, Instituto Geográfico Nacional. O sea, vamos a ver, queremos saber qué país tenemos, qué extensión y con qué geografía y topografía e hidrografía. Queremos saber cómo fue nuestro pasado y queremos saber cuánto conocimiento tenemos. 3 instituciones claves las crean los liberales y crean además los monumentos nacionales con los cuales lo que podemos denominar bien la religión cívica empieza a jugar un papel esencial en Costa Rica. Recordad que hasta la generación nuestra, Eduardo, si bien vos sos un poco menor que yo, andamos parecidos, nosotros éramos educados con himnos y banderas y desfiles. Exacto. Ahora yo no sé cómo es la cosa que lamento mucho, pero nosotros no sabíamos, de hecho no sabemos el himno Juan Santa María, la patriota costarricense, o sea, la religión, los cánticos de la religión civil, nosotros lo sabemos. Sabemos el calendario, igual que el calendario litúrgico, sabemos que hay una semana cívica, igual que había una Semana Santa. Y por ahí había una religión cívica que ellos nos inculcaron y que tiene que ver con el arraigo a un pedacito de tierra de escasos 50,000 kilómetros cuadrados que se llama Costa Rica, y que para lograrlo el aparato educativo era esencial. Andrés, ¿qué significó la reforma educativa? ¿Verdad que fue algo muy moderno?
cambió totalmente la forma de enseñanza. Fue una revolución. Se le llama reforma, creo que de manera muy modesta, pero a mi juicio eso no fue una reforma, eso fue una revolución. ¿Puedo explicar brevemente de qué se trata? Muy brevemente, sí, por favor. Bien. El modelo lancasteriano que predominaba era terrible, o sea, era el aprendiendo a aprender, ¿verdad? Entre sí. Entonces, una pobre maestra, imagínense ustedes una pobre maestra con niños desde 4 años hasta un manganzón de 14 años en la misma clase. La reforma entra y crea los grados. Por eso las escuelas se llaman graduadas. Por eso el edificio metálico, como le decimos los ticos, se llama el edificio de las escuelas graduadas. Hay primero y segundo ciclo, de primero a tercero y de cuarto a sexto. Ya eso fue increíble porque requería la especialización del maestro, por un lado. Luego, la educación es total y absolutamente laica, científica y con el fin de formar seres humanos, no peones ni doñas. Y lo digo sin menosprecio. Ni peones ni doñas, hombres y mujeres, gente de bien que le va a servir a la patria en la medida en que se sirva a sí mismo. Interesantísimo, porque es lo que don Tomás Soleil denominaba, ¿verdad? El egoísmo sano. Primero esté usted bien y después ve a ver a quién ayuda. Y eso es lo que nos inculcaban las escuelas graduadas. Eso fue una revolución, pero porque no incluye solo eso, vos lo sabés. Se mandaron a hacer a París los textos educativos con los que se iban a trabajar. Por primera vez Costa Rica tuvo textos educativos propios, elaborados por especialistas, que se mandaron a hacer a París. Estaba el acopio escolar, es decir, una gran bodega nacional que le mandaba tizas, pizarras, pupitres y todo lo que necesitaran las escuelas de todo el país. Se creó la revista El Maestro para compartir entre los maestros conocimientos que iban adquiriendo, porque había gente que sabía idiomas y traducía artículos de lo último en Inglaterra, en Francia, Estados Unidos, etc. Eso fue una verdadera revolución. Se regularizó el estatus del maestro y se sacó de las manos de la municipalidad, donde muchas veces las escuelas quedaban sujetas al cacique de pueblo, personaje que hoy olvidado, pero que fue muy importante y muy negativo muchas veces, y se ponía en manos del Estado. Es decir, eso fue una revolución verdaderamente. Sí, se creó el Colegio Superior de Señoritas. El Instituto de Alajuela, el Liceo de Costa Rica. Y me refiero al de señoritas en específico para toda la gente que cree que el feminismo es algo que no tiene nada que ver con el liberalismo, cuando fue originariamente y voy a dar un dato muy interesante que poca gente lo conoce. El primer presidente que lleva a la Asamblea Legislativa una propuesta para darle el voto a la mujer fue don José Joaquín Rodríguez en 1890. Para que vean ustedes cómo nosotros todavía antes que Inglaterra ya se estaba hablando aquí de que la mujer votara, porque Inglaterra vota hasta 1901 por ahí. Ojo, y esos eran los liberales conservadores. Y eran los liberales conservadores. El primer grupo feminista de Costa Rica se organiza en el marco del Colegio Señoritas. Las primeras células comunistas de mujeres se organizan ahí. Las primeras masonas se organizan ahí. Es decir, la liberación de la mujer tiene en el Colegio Superior de Señoritas, creación liberal, una piedra fundamental de su historia. Y quiero mencionar también otro dato, que otra cosa que fue muy importante dentro de la reforma educativa es que, como vos lo anotaste muy bien, era laica. No importa, aquí es que me está entrando una llamada. La educación era laica y posteriormente eso fue objeto de transacción parémoslo un segundito, perdón. Es que es mi madre. ¿Me decís? Y una cosa que quiero puntualizar, Andrés, es que esa educación laica que vos mencionaste, que se da con la reforma educativa de don Mauro y que le lleva muchos problemas con la iglesia y que nos hace tener un antecedente de todos estos movimientos terrible. Fuertes, eso se llegó a transar después en el gobierno de Calderón Guardia
entre los comunistas, el gobierno y la iglesia, donde se volvió a permitir la educación religiosa. ¿Correcto? Cierto. O sea, Que fue un antecedente terrible. Fue un antecedente terrible. Por algo, don Ricardo Jiménez le tenía pánico a Calderón Guardia, así como lo oyen, pánico es la palabra, ¿verdad? Porque él decía, este muchacho representa un retroceso de todo lo que nosotros logramos desde hace 20 años o más, desde hace 60 años o más. Entonces, era retroceder medio siglo. además en una lucha que la iglesia había mantenido, porque la iglesia nunca cesó de tratar de volver a llevar la educación religiosa a las escuelas. Durante todo ese periodo hubo 1000 intentos de volverse a eso y fue hasta el gobierno de Calderón. Sí, y aquí hay que mencionar algo muy negativo. Digo, yo soy el especialista en recolectar las cosas negativas de la Segunda República, y es que hay que recordar que Figueres llega sin apoyo popular cuando monta la dictadura de la Junta Fundadora de la Segunda República. Y entonces, en los 50, Figueres, ante la falta esa de apoyo popular, no abre otro frente con la iglesia y más bien deja eso quieto, ¿verdad? A pesar de que él era ateo y anticlerical, deja eso quieto, a no meneallo, como se decía, y después los gobiernos de liberación le van a dar todos los privilegios que nosotros conocemos hoy a la iglesia. Debería saber la gente que se los dio Liberación Nacional. Claro, claro, claro. Porque el liberalismo siempre fue claro. Y que aquí quede claro una cosa. Si don Juanito Mora echó al obispo, don Próspero también. Así que, o sea, 2 veces no nos tembló el pulso para echar a los obispos, que no jodan, se van del país. No, que mire que nada, jale. La de Monseñor Til fue terrible, porque, o sea, simplemente le avisaron con una carta y con la carta venía el carruaje. O sea, jale de una vez. De manera que esos privilegios de los que hoy se quejan, hay que achacárselos a Liberación Nacional y preguntarse por qué el oportunismo político de los estatistas es el que nos tiene lo que nos tiene en esa situación actual. Exactamente. Andrés, para ir cerrando ya con esta conversación tan maravillosa, hablemos un poco de la infraestructura. ¿Qué tal? Que bueno, que estaba esa crítica que vos decías que hacían los socialdemócratas de que los liberales sean los gobiernos de puentes y caminos. Sí. Ya quisiera yo que me critiquen diciendo que soy eso. Por favor, pero no solo eso, es que además la ignorancia y la mala fe del caso es terrible, porque les decían, ¿verdad? Los gobiernos del cemento y la varilla son el último de don Cleto, la segunda parte, el último de don Ricardo y sobre todo el de León Cortés. Pero vamos a ver, ¿qué le toca enfrentar a don Cleto? El estallido del crack de Nueva York en el 29, cuyas repercusiones más fuertes empiezan a sentirse aquí en el 30-31. Cuando sale en el 32, ya está transado con los bancos internacionales que no vamos a pagar deuda, pero que es una moratoria y que ese dinero de pago de deuda se va a invertir en obra pública para que por lo menos en las áreas urbanas haya mucho trabajo. Ahora bien, ¿fue una medida populista? En lo absoluto. Se lograron carreteras, puentes, escuelas y palacios municipales y unidades sanitarias, como hablaba hace un rato, de una calidad excepcional. Obras que hoy están en pie y están en uso, que es lo más impresionante, y que son producto de un liberalismo muy flexible, para nada manchesteriano, que no le tiembla la mano a tomar medidas de emergencia, donde el Estado se meta más de lo que debe en ciertos rangos de la producción, pero que en última instancia, ¿quiénes construían esas carreteras? Empresas privadas. ¿Quiénes construían esas escuelas? Empresas privadas. Todo dirigido y vigilado desde el Estado. Andrés, y eso que acabas de mencionar es de suma importancia porque estamos en un momento, ahorita estamos en la crisis sanitaria, la gente está obviando la que viene, que es la económica. Vamos para una crisis muy grande y nos atacan a los liberales diciendo, ven, ahora sí, quieren que el Estado se meta. A ver, señores,
entendamos que en los momentos de crisis, como lo hicieron nuestros antiguos liberales, Claro. que son una cosa muy importante, siempre fueron pragmáticos. Es que... Y ese es el liberalismo que yo defiendo aquí en este país y del cual me siento heredero. El liberalismo que sabe que no va a dejar a su población más necesitada, desempleada y todo eso, si sabe que tiene que tomar alguna medida de intervención o estatista de una manera temporal. Temporal, desde luego. ¿Cómo se llama? Porque Don Cleto... Son medidas tácticas, no estratégicas. Exactamente. Entonces, bueno, pero bueno, en fin, la infraestructura fue, o sea, este es un camino, perdón, este es un país que está lleno de caminos, que tiene una infraestructura vial, no digo de calidad, porque eso sí es otra cosa, pero vamos, es que la dejaron perder. La dejaron perder, exactamente. La dejaron perder, pero en los años 50 llegamos con una infraestructura de calidad, o sea, modesta, pero de calidad, pero que la dejaron perder durante 60 años fue la República. Claro, que además se abrieron muchos más caminos, eso sí es cierto, pero de ahí, por tratar de abrir y abrir y abrir más, no se mantuvo lo que se tenía y bueno, también. Andrés, en fin, para ir cerrando ya, porque realmente se nos pasa de tiempo y no queremos hacer esto más largo, de por sí vamos a tener otros momentos. Claro que sí. Creo que un programa que de una vez te propongo y que va a estar muy acorde a la época es uno en donde toquemos nada más la crisis del 29 y cómo la enfrentó don Cleto, porque va a quedar muy a pelo con lo que se nos viene en los próximos meses. Claro, claro que sí. Y de lo que se va a tener que hacer. Entonces, y también lo vamos a relacionar con el nacimiento del Partido Comunista y cómo reaccionó don Cleto. Y cómo reaccionó don Cleto, muy interesante. Pero bueno, Andrés, un cierre, yo nada más hago una reflexión y te lo dejo ahí. El famoso estado de bienestar, el estado social de derecho que tanto se vanaglorian algunos de ser los dueños de él, a pesar de que, por ejemplo, la izquierda más izquierda se opuso de alguna manera a esos avances cuando Liberación los hacía. Ese estado de bienestar tiene sus orígenes mucho antes del 48. La razón por la cual se pueden hacer o se pudieron afianzar fue casualmente porque ya existía una base muy sólida. Y creo que pasa un poco como lo que pasa con Cuba, ¿verdad? Que en Cuba se quiere creer que todo inició en 1959 con la revolución y nadie menciona que ya Cuba en los años 50 tenía los índices de educación y salud más altos de América Latina. Era una pequeña potencia. Era una pequeña potencia. Pero bueno, Andrés, te dejo la última reflexión sobre el papel de los liberales en función de la educación, la salud y la infraestructura. Bien, bueno, de antemano quiero agradecerte la invitación y de verdad, siempre ahí estoy para colaborar con vos en tus aventuras mediáticas. A mí me parece que es importante que quienes comparten este espacio con vos, que has echado a andar tan valiente e inteligentemente como siempre, tengan claro en esencia lo que podría ser, digamos, la sinopsis de lo que hemos conversado vos y yo hoy, Eduardo, que es que el origen de todo lo que pasa hoy en Costa Rica es muy antiguo, ya tiene perfectamente 2 siglos, claramente tiene 2 siglos, no hay que esperar al bicentenario de Carlitos Alvarado, no, esto tiene más de 2 siglos de venirse dando, recuerden, con la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, las preocupaciones infraestructurales de don Braulio, las preocupaciones por la educación de los gobiernos liberales, las preocupaciones de esos mismos gobiernos por la salubridad pública, muchas veces ambiciosos sueños que tuvimos, algunos se concretaron, como el Hospital Chapuí, como el Sanatorio Durán, otros no pudieron pasar del papel, pero lo importante, como las escuelas de medicina que se plantearon en diversas ocasiones, pero lo importante a tener claro aquí es que en Costa Rica nadie es dueño de la historia, nadie es dueño de su historia política y nadie es dueño de las buenas decisiones que ha tomado el Estado. Esto es un continuum. Acabas de decir algo esencial. Si después de 1948 se pudieron afianzar y ampliar una serie de conquistas sociales que teníamos, es porque las teníamos desde antes, y porque existía una conciencia liberal que había sido cultivada en una atmósfera de libre albedrío y de libre opinión que se llama liberalismo costarricense, y que la gente, desde la más culta hasta la más llana, tenía oportunidad de opinar
y de expresar sus sentimientos con respecto a aquellas cosas que estaban pasando. Y si esas reformas sociales se afianzaron y pudieron incluso profundizarse, fue gracias a que nuestro pueblo es, de manera inconsciente, más consciente del continuum que es la historia costarricense que algunos mandarines y algunos corifeos del Estado que hoy se manifiestan muy felices como si esto, lo que estuviéramos pasando es un jolgorio. Estamos ante una pandemia, estamos ante una crisis global que nos va a dejar más jodidos después que ahora y no se trata de dejar agua a sus molinos. Se trata de pensar en una Costa Rica que tiene que seguir adelante y ojalá profundizar ese continuum. Con todas esas personas, porque también, a diferencia de ellos, uno sí los toma en cuenta. También ellos tienen que aportar en este país. Aquí todos debemos aportar. Tenemos que aportar desde la izquierda, de todos los tipos, desde el centro, de la derecha, de todo lado. Les agradezco mucho, te agradezco mucho, Andrés, por haber estado en Liberalia el día de hoy y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.